antes. Bueno, les comento, no sé por qué situación personal, yo voy a dar este teórico, el próximo también, y el siguiente recién lo va a dar Alejandro Rostañotto. Es decir, en este cerramos el tema síntoma, el paso de la sugestión a la asociación libre, y en el próximo vamos a comenzar con sueños. O sea, va a haber 2 clases de sueño, primero la del 13, la próxima, y la siguiente la va a cerrar Rostañotto. Así que son las y 11, o sea que está más o menos bien, comencemos. Ustedes van a ver en el programa que dice la discusión, el programa dice eso. Es un segundito. Toda esta discusión se da en un contexto de la época que es la polémica, o sea, la polémica de Charcot, Bergheim y Freud, se da en el contexto de el problema que a finales del siglo XIX es la histeria. Con la profe titular, con Mariana, quedamos en que vamos a hacer como una esquemita de las cuestiones psicopatológicas, porque al parecer hay muchos que consultan por eso y se sienten bastante perdidos por eso. La histeria es una patología muy compleja que se conoce desde los griegos, es decir, desde el siglo V antes de Cristo, para que se den una idea. A ver, acá hay unos mensajes, no sé si estarán... algunos tienen problemas para escuchar, pero una cosa es activar el sonido y otra cosa es activar el micrófono. Ya está, ya. La histeria generó en todas las épocas altísimas polémicas. Los griegos lo consideraban un trastorno del útero, por eso la palabra histeria viene de útero. En el medioevo se consideró que buena cantidad de las brujas eran en verdad personas con histeria o los poseídos por el demonio, ¿sí? Ya en el siglo XV, algunos médicos comenzaron a decir que en verdad la histeria también la sufrían los varones. Los griegos le llamaban así a esto de un modo bastante confuso. En general, lo que ellos tenían presente era el tema de la convulsión y la posesión. Los griegos tenían algunas fiestas en las cuales se suponía que los dioses poseían a las personas, ¿sí? Estos pacientes sufrían ese mismo hecho, pero fuera del ritual o de la fiesta a los dioses. Si sucedía esto de ser poseído por un dios, no resultaba nada extraño, porque efectivamente eran unas festividades en las cuales
se invitaba y se bailaba y se danzaba y se bebía a que los dioses te posean. Y eso podía suceder. El problema es que a estas otras personas les pasaba fuera del ámbito del ritual. Les decía, ya en el siglo XV, no, XVI, la medicina, muchos médicos comienzan a decir que existe la histeria masculina. Y la van diferenciando. El trabajo de toda el alienismo o la psiquiatría, aunque no se llamaba así todavía en el siglo XIX, fue muy fuerte respecto de identificar y diferenciar cuadros psicopatológicos, ¿sí? Es decir, al final del siglo XIX había mucha gente trabajando para identificar y diferenciar. Freud yo les había contado que en los 90 Freud escribe Tratamiento Psíquico, que es lo mejor que se puede leer sobre la sugestión médica cotidiana, o sea, el trabajo por el cual el médico, cualquier médico actualmente incluso, sugestiona, queriendo o no querer, o sin querer, a su paciente para mantener su ánimo en alto, para evitar que se inmunodeprima incluso algunos oncólogos, algunos especialistas en cáncer, se toman la atribución de decidir a qué pacientes les dicen que tienen cáncer y a qué pacientes no. ¿Sí? Porque están seguros, por su experiencia, porque evalúan la personalidad del paciente, que ese paciente vos le decís que tiene cáncer y se hunde, anímicamente. Se hunde, eso baja la inmunidad y efectivamente cumple su propio pronóstico el paciente. O sea, efectivamente, su expectativa angustiada lo lleva a bajar la inmunidad y por ahí no podía no ser un cáncer tan grave. Hay oncólogos incluso actualmente que hacen esa evaluación y deciden, bueno, voy a hablar con la familia y a este paciente no le digo que tiene cáncer, no. Otros pacientes, por los cuales, digamos, por sus características, uno les dice que efectivamente tienen cáncer y lo toman como un desafío, como una aventura en su vida, el derrotar al cáncer, ¿no? Toda este uso de la sugestión y esta potencia de la palabra del médico sobre el paciente, Freud la había trabajado en 1890 con ese texto que les decía. Antes de 1895, que es donde está Estudio sobre la histeria, que publica con Breuer, con todos los casos del tratamiento catártico. Antes de eso, Freud había estudiado lo que se llama la escuela de Nancy Bergheim y la escuela de la Salpêtrière, que es Charcot. A finales del siglo XIX pasan cosas. Primero, Charcot es un médico muy famoso en todo el mundo porque ha descrito una nueva Corea, ha diferenciado una enfermedad neurológica, la Corea de Charcot, además de avanzar en muchos otros aspectos de la clínica neurológica de la época. Y Juan, dirige la Salpêtrière, ¿sí? Dicen los chicos por el chat que el pizarrón se ve un poco borroso.
Si podés hacer un poquito más grande la letra o algo de la luz. Bien. A ver. Ahí está primero más cerca. Y además, ¿qué podríamos hacer? A ver. ¿Mejor o peor? Igual. Ahí se ve un poco mejor, me parece. Mejor, dicen los chicos, mejor. Bien. Entonces, Charcot se dedica a estudiar la histeria, sacándola con su prestigio, sacándola de la mala fama que tenía esta patología. En el siglo XIX, los alienistas o si tenían frenólogos, también se los llamaba antes que existiera la psiquiatría, decían que la histeria era una enfermedad aborrecible. Algunos incluso, algunos clínicos, algunos sostenían que en verdad se trataba de un vicio del alma y que los pacientes histéricos eran mentirosos, perversos, malintencionados, etcétera, etcétera. Otros decían que no, que efectivamente era una enfermedad por la cual el paciente sufría. Yo les adelanto una palabrita que nos va a ahorrar un montón de conversación, que es que esta enfermedad se había hecho tan aborrecible por la medicina en general, nadie quería atender a estos pacientes, una que justamente Freud va a descubrir, que es, van a aprender una palabrita nueva, patoplastia. Juan, si lo podés escribir un poco más grande para que se vea un poquito bueno, más, si podés. Sí. También estoy acercando la computadora. Plastia quiere decir que es maleable, que se mueve, ¿sí? Es decir, la patología que manifiesta el cuadro es móvil, se moviliza. Es decir, que cambia sus síntomas completamente de una época a otra y de un paciente a otro. Yo la hago a la letra chiquita porque en verdad tengo mucho que llenar aquí ahora. Charcot, les decía, dirige el Hospital de la Salpêtrière, que, como es un neurólogo, está dedicado a los convulsos, a todo tipo de convulsos. Esa es la característica, ¿sí? Es decir, por eso la Corea de Charcot, ¿sí? En personas neurológicamente con algún problema que tienen el baile de San Vito, todo lo que ustedes habrán escuchado por ahí sobre enfermedades neurológicas. Y entre estas enfermedades que llegan a Salpêtrière, él comienza a diferenciar un tipo de epilepsia que es distinto a los anteriores. Y a esto le llama histeroepilepsia. ¿Sí? Para Charcot, la histeroepilepsia era una enfermedad producida, esto lo establece él, por el trauma. O sea, la idea del origen traumático de la histeria no es una idea de Breuer y Freud. En verdad es una idea de Charcot que queda establecida y como él no está en ningún debate, digamos, de las nuevas terapias como sucede ahora, esto queda consensuado en la época. ¿Sí? Él sostiene que este tipo de epilepsias, que son distintas a las epilepsias neurológicas, se producen después de un trauma. Esto quiere decir, bueno, en la facultad solemos tener perros, yo tengo gatos acá. ¿Esto qué quiere decir?
decir que una persona saludable, neurológicamente estamos hablando, de pronto, después de un trauma, de un accidente ferroviario, de un atropellado en la calle con un carro de caballos, comienza a hacer esta histeroepilepsia, ¿sí? La idea de Charcot es que esto no tenía una localización cerebral específica, sino que era como si fuera fisiológica del que he tenido problemas digestivos, pero bueno, me fui a vivir a México y las comidas, esas que comen los mexicanos, me hicieron pedazo del sistema digestivo y ahora soy una persona que vive con problemas, con acidez, con úlceras, con diarreas, con mala digestión. Ese sistema que era vulnerable, pero con una cierta dieta nunca había manifestado problemas, cuando se enfrenta a una cierta dieta distinta, revienta, digamos, el hígado. ¿Sí? Esa es la idea. Un paciente que no tiene ninguna... Es decir, que había una predisposición, esa es la idea de Charcot, había una predisposición de ese sistema neurológico, ante el trauma se desencadena la epilepsia. ¿Sí? Otro tema que estaba en la misma época era el tema de la hipnosis. La hipnosis estaba siendo investigada de muchas formas y para muchas cosas distintas. De hecho, en España, en la misma época, un famosísimo investigador, que es Ramón y Cajal, utilizaba la hipnosis, estaba intentando utilizar la hipnosis como un anestésico, y algunas operaciones se hicieron en España y en Escocia, Gran Bretaña, usando la hipnosis para lograr anestesiar al paciente, porque un problema de la época es que no había anestésicos. Muchas operaciones simples que hubieran permitido mejorar la vida de un paciente no se podían hacer porque el dolor causa un reflejo vasovagal que te lleva a la muerte, ¿sí? Si uno puede morir por dolor. Entonces, aunque sea una operación muy simple, que cambia mucho la vida de un paciente, no se podían hacer esas cirugías. Esto también va a tener que ver con cuando lean Los sueños de Freud, porque Freud estuvo a punto de darse cuenta de que la cocaína era un gran anestésico, y bueno, ese descubrimiento científico lo hizo un amigo, no él. Entonces, digo, la hipnosis se estaba estudiando para muchas cosas. Según Charcot, utilizaba la hipnosis, la utilizaba para el examen clínico de las pacientes. Y pensaba que era parte de esta disfunción, por decir así, de la fisiología cerebral, que estos pacientes fuesen hipnotizables, ¿sí? Y pensaba que era hipnos viene de sueño, y pensaba que era un fenómeno ligado a lo neurológico y al sistema de sueño, ¿no? Con el otro señor que estudia Freud, que es Bernheim, esta es la escuela de la Salpêtrière, ¿no? La escuela de la Salpêtrière. La escuela de Nancy sostenía que toda persona es sugestionable y que el fenómeno hipnótico es un caso extremo de la sugestión, ¿sí? La sugestión es simplemente la influencia que una persona puede tener sobre otra, es decir, esto que cuando deja de atender de hacer tratamiento sugestivo, Freud escribe tratamiento psíquico, sintetizando todo esto, lo que es la psicoterapia médica, voluntaria o involuntaria, que hace el médico, quiera o no. Pierde pacientes o pierde la confianza del paciente. Es decir, las personas se sugestionan, se influyen unas a otras, y el fenómeno
hipnótico, según la escuela de Nancy, según Bergin, es simplemente un caso extremo, digamos, mucho más intenso que la sugestión habitual, ¿no? No es ningún fenómeno de tipo neurológico. Bergin utilizaba en Nancy la sugestión para curar pacientes. En este contexto es que Breuer, por eso le digo, todo el mundo estaba investigando y utilizando de distintos modos e investigando la hipnosis. En ese contexto es que Breuer se le ocurre a esta paciente que es Ana O, que no hablaba su lengua materna y que tenía fobia al agua, y etcétera, etcétera, en estado hipnótico, averiguar sobre el origen de sus síntomas, en vez de darle sugestiones contrarias, que era lo que Freud venía haciendo en su práctica cotidiana. Ahora sí les puedo decir esto. Ustedes se van a marear en los textos con distintas palabras asociadas a la palabra histeria. Van a escuchar histeria hipnoide, histeria de retención, histeria de defensa. Bueno, finalmente, ¿sí? Lo que Freud está planteando y va a terminar de definir, y esto incluso va a ser, durante el siglo XX va a ser aceptado por la psiquiatría y por la psicopatología en general, es la histeria de conversión. Estos distintos nombres que van a encontrar con la histeria es justamente la teoría que cada uno tiene respecto del origen de la histeria. Un segundito. Histeria hipnoide, van a escuchar que van a leer que utiliza Breuer, porque Breuer consideraba que efectivamente esto no era una enfermedad neurológica, la histeria, pero que el trauma era eficaz en ese paciente, hacía tanto daño, porque lo encontraba al paciente en un estado hipnoide, ¿sí? Uno andaba medio hipnoide por ahí, lo atropellaba un carro del correo, y ese trauma quedaba como resultado de su elaboración. A comenzar a pensar que el trauma es eficaz, digamos, porque la pregunta es ¿por qué un trauma es eficaz y otro no? Esa misma persona puede haber sufrido otros traumas, entre comillas, pero ese trauma no le provocó una histeria de conversión. Histeria de conversión es el nombre que Freud le va a dar finalmente a esto de un conflicto psíquico fuerte en el cuerpo, ¿sí? Es decir, el cuerpo manifiesta un conflicto psicológico, un conflicto del aparato psíquico, y el aparato psíquico, ¿sí? Esto es importante desde ya que lo aprendan, justamente queda indiferente a su conflicto. Esto, en las descripciones de la época, Freud lo explica, por decir así, porque ya Charcot había hablado de, atiendan bien a esto, la bella indiferencia. Ya lo van a leer en Isabel, esta cuestión de que un paciente que tiene un andar doloroso, que no puede bailar, no puede caminar, está prácticamente paralítica, tiene hacia sus síntomas una bella indiferencia, dice Charcot. Es decir, el paciente no se queja de eso e incluso suele no intentar curarlo.
muchas veces son los parientes los que llevan al médico o obligan a ese paciente a ir. Esta misma bella indiferencia ustedes la van a encontrar en Isabel, la había encontrado Charcot, y es la característica de que este conflicto, justamente, dice Freud, pasa al cuerpo y deja, por decir así, la psique sin conflicto, ¿sí? Transforma un sufrimiento psíquico en un sufrimiento corporal, ¿sí? Un dolor del alma en un dolor del cuerpo. A ver si... Bueno, cuando Freud comienza su obra, digamos 1895, después 1900, yo les había comentado, acá ya, en vez de la catarsis a través de la hipnosis, él utiliza la asociación libre para que se produzca la catarsis, y explícitamente él dice, yo lo único que hice fue aplicar el método de Breuer a otros casos clínicos, es decir, no solo a pacientes con histeria de conversión, sino a pacientes con otras patologías. Les quiero explicar esto por el lío que se puede armar con la psicopatología, porque la obra de Freud es simultánea a la estructuración o la consolidación de los cuadros psicopatológicos. ¿Se entiende? Es decir, toda la psiquiatría del siglo XIX y los contemporáneos a Freud es contemporáneo a Kraepelin, por ejemplo, que estaba justamente intentando diferenciar enfermedades entre sí, discutir con los psiquiatras franceses y con los británicos si estaban de acuerdo, y cada una de la edición de su tratado en Kraepelin trataba de conciliar para que hubiera un consenso en la comunidad psiquiátrica respecto de cuáles son las patologías. Esto se estaba haciendo fundamentalmente en las patologías más graves. Esto quiere decir Alzheimer, Parkinson, demencia precoz, paranoia, ¿sí? Freud va a hacer ese trabajo y en el campo de las neurosis, lo que se llama un grupo de patologías que no te llevan al manicomio, pero que se presentan en el consultorio. Y Freud describe la neurosis obsesiva, logra diferenciar de otras cosas, ¿sí? Él comienza a aplicar este método en obsesiones, por decir así, como se decía en la época, ¿sí? Es un paciente con obsesiones. Lo que pasa es que justamente la psiquiatría estaba en pañales, y con estas obsesiones, algo muy, muy vago, se confundía la obsesión que puede tener un paranoico, ¿sí? De que la CIA lo está persiguiendo, o que los chinos van a dominar el mundo, no sé. Esa obsesión se confundía con la obsesión de los ceremoniales absurdos que a ver si no... A ver si vamos a tener que ir un poco más rápido porque quizás no tengamos tanto tiempo. Les aviso algo para la próxima, para el próximo encuentro. Yo les voy a colgar antes del encuentro una clase sobre sueños que tuve que hacer por otras razones, de manera que ustedes, si quieren, los que quieran, pueden verla, la clase. Es una clase sobre la interpretación de sueños en otro contexto, y en la clase presencial, digamos, podemos abrir los micrófonos y preguntar sobre aquella clase más la que demos, digamos, como para que tengan más material. Vamos cerrando esta primera parte. Entonces, todo lo que habitualmente se llama la psicosis, es decir, paranoia, la esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis maníaco-depresiva, todo eso, la psiquiatría lo está discutiendo y está organizando eso. Ustedes van a leer incluso categorías que Freud utiliza, que están en los manuscritos, sobre todo con Fries, en los manuscritos que él intercambia con Fries,
categorías que después no se consolidaron. Por momentos él habla de una paranoia que alucina en los manuscritos, y en verdad después se establece que la paranoia no alucina, que las alucinaciones son propias de otra psicosis. Bueno, está en medio de esa conformación. Y él ordena, por decir así, el campo de las neurosis. Primero con esto, este tipo de histeria de conversión, que él le va a llamar, bueno, histeria de conversión. Luego, las obsesiones, que estaban, él las describe separándolas de otro tipo de cosas, y describe la neurosis obsesiva. Después van a ver en el curso del año que cada una de estas neurosis él las describe muy prolijamente y les explica el mecanismo por el cual se forman, que son 3 mecanismos distintos de la represión. La represión funciona de un modo en la histeria de conversión, de un modo justamente muy exitoso para el psiquismo, para evitar el dolor del alma, digamos. Es decir, el psiquismo no va a sufrir dolor, lo va a sufrir el cuerpo. La neurosis obsesiva, él explica cómo funciona la represión en esos cuadros y por qué esos cuadros aparecen como aparecen, y le va a llamar también histeria a otro grupo de fenómenos que estaban también confusos en la psiquiatría de la época, que son las fobias en plural. ¿Sí? El paciente sufre de fobias, decían los médicos de la época, y esa fobia podía ser, por ejemplo, algo muy mal descrito, un melancólico que sufre de anorexia, está convencido y quiere morirse, y no tiene fobia a la comida. Es parte del cuadro melancólico, anoréxico de la melancolía que lo lleva a morir, que él quiere morir. O la fobia que puede tener a la comida, por ejemplo, un paranoico, porque está convencido de que lo quieren envenenar. Toda esa confusión él la ordena y habla de que la fobia es una histeria de angustia. Que justamente al revés que la histeria de conversión, la fobia sufre mucho. No es un paciente indiferente a sus síntomas, porque sus síntomas justamente lo hace sufrir angustias, ¿sí? Las fobias son producidas por otro mecanismo de la represión, pero las 3 neurosis son producidas por este mecanismo de la represión, ¿sí? Entonces, de algún modo, tengan paciencia con estos términos que van a leer de histeria hipnoide, o paranoias que alucinan, estas cosas raras, porque Freud lo va a ir ordenando. Esta ordenación de las 3 neurosis, Freud la hace en base... ¿Se acuerdan que yo les decía que en una de las clases que es una casuística? La casuística es esto que hacen en estudios sobre la histeria. Ellos presentan con Breuer casos de histerias que tienen efectos en el cuerpo, es decir, sorderas histéricas, parálisis de los miembros, este fenómeno de la fobia, la hidrofobia en Ana O. También, entonces, él, cuando comienza a aplicar el método de Breuer a otras patologías, comienza también a hacer una casuística, ¿sí? Esa casuística la intercambia con Fliss. Y en esa casuística es que va ordenando estos casos, ¿sí? Cuando él aplica la catarsis a las histerias de conversión, ¿sí? Sucede que, o la asociación libre después, sucede que los pacientes comienzan a hablar de episodios que a veces no se entienden muy bien de su infancia, en los cuales han sufrido una seducción por parte de un adulto. Eso ustedes lo van a encontrar en el programa como la teoría de la seducción, ¿sí? Y él anota, simplemente él anota.
Después encuentra que cierto tipo de pacientes han sufrido o hablan de su infancia de actividades sexuales activas de él, que le generan culpa, ¿sí? Y, digamos, estos episodios de la infancia sexuales activos y pasivos coinciden con que ese paciente tenga neurosis obsesiva o histeria, ¿sí? Ustedes están escuchando lo que a Freud le lleva años acumular casos, pensarlos, explicarlos. Esta idea de que traumas infantiles, sexuales, vividos en forma pasiva o activa, serían el origen de la histeria de conversión o lo que las predisponen, digamos, a los enfermos histéricos a esto, y los sucesos de sexualidad activa en los pacientes que luego van a quedar en la obsesión, eso que sean activos le explica a Freud un fenómeno ya muy conocido, que es la enorme culpa que suelen presentar los culpas inmotivadas, culpas absurdas, que suelen presentar los obsesivos. Bueno, esto me interesa mucho. Esto se llama, esto lo va comunicando y discutiendo con Flies, y esto es lo que se conoce como la teoría de la seducción, ¿sí? Siempre quiero aclarar que este engaño, entre comillas, que sufre Freud, es producto, no es en verdad un engaño, es producto del mismo método que está utilizando. Digamos, si un paciente efectivamente cumple con asociar libremente y decir todo lo que se le ocurre, efectivamente va a asociar sueños y va a asociar episodios de su infancia que no se sabe muy bien si son ciertos o no. Pueden ser episodios que en la infancia se han fantaseado o no. El asunto es que esta casuística en un momento hace crisis en Freud. Y ustedes van a leer la carta a Flies, donde él dice que su modelo, él se refiere al modelo que está tratando de construir, y ese modelo dice, mi histérico me miente. No le está mintiendo, simplemente, bueno, usted le dijo que hable todo, diga todo lo que se le ocurre, y efectivamente el paciente dice todo lo que se le ocurre. Porque no puede ser, dice, que tantos niños hayan sido abusados en la infancia, ¿sí? Esto me importa mucho que lo atiendan, porque se suele malentender gravemente, ¿sí? La culpa y la actividad sexual del niño que va a dar en tiempo posterior a la neurosis obsesiva, ya abre, y lo anterior también, ya abre la interrogación en Freud de la sexualidad infantil. Por eso en la interpretación de los sueños, 1900, él ya habla del deseo incestuoso infantil reprimido y eterno, ¿sí? Ustedes van a leer, así como si fuera una formulita, que Freud cambia la teoría de la seducción, de que el origen del síntoma está en un fenómeno, en un suceso de seducción infantil, a la teoría de la fantasía, ¿sí? Ustedes lo van a recitar así escolarmente y van a decir, bueno, el trauma no era real, sino que era fantasiado, entonces, etcétera, etcétera. Freud cambia de la teoría de la trauma a la fantasía. En verdad no es tan así. No es que Freud cambie. Lo que Freud está haciendo es más bien una espiral. Es decir, está incluyendo más casos que los que incluía la primera teoría,
¿Se entiende? Es decir, muchas histerias, muchos pacientes con histeria han sido abusados, efectivamente. Y ese abuso ha quedado produciendo dolor psíquico, ese dolor psíquico ha ido a parar al cuerpo, ¿sí? Y el paciente se presenta como muy íntegro psíquicamente, no se conmociona por ninguna cosa, con esta bella indiferencia, hasta que en el curso de un tratamiento o algún episodio de su vida lo vuelve a conectar con eso y el paciente comienza a sufrir psíquicamente mucho, ¿sí? Ya mismo les doy un caso, un ejemplo. Una paciente que había sufrido un abuso en la infancia, se detona, como decimos ahora, como dicen los jóvenes, a partir de que su hijito de 11 años sufre no un abuso grave, un manoseo por parte de un vecino, y ese hecho la detona mal, la detona muy mal, porque ya había construido toda su vida respecto de esto, de a mi hijo no le va a pasar lo que me pasó a mí. Pero en ese trayecto de tiempo no había presentado síntomas graves. Lo que Freud logra, en verdad, es sumar con la teoría de la seducción casos que no correspondían a la teoría del trauma, es decir, que suceden las dos cosas. La teoría de la fantasía se genera en base a descubrir el gran descubrimiento freudiano, que en verdad era como descubrirle el agujero al mate, ¿no? Hay un chiste, hay una expresión cordobesa de descubrirle el agujero al mate. En verdad los pedagogos, la gente que se dedicaba a la infancia, que cuidaba niños o que trabajaba en orfanatos, siempre había observado, los pediatras, los médicos que se dedicaban a los niños, siempre habían observado, tenían observaciones de sexualidad en los niños, pero simplemente toda la cultura y toda la ciencia se hacía la sonsa, digamos, se hacía la tonta, no quería saber nada de esto. Freud, cuando comienza a escuchar las asociaciones libres de los pacientes, argumenta una cosa muy seria, muy sólida. Para un niño, en su primera infancia, tener un sueño sexual y que ese sueño haya sucedido en la realidad, puede ser igualmente traumático, ¿sí? Es decir, aunque el agente de ese sueño sea el mismo. Ya vamos a ver después en 3 ensayos cómo se confunde esta cosa entre el adulto que cría al niño y cómo el adulto involuntariamente o voluntariamente, pero de fondo inevitable, sexualiza y erotiza el cuerpo del niño, ¿sí? En esa erotización que el cuerpo del niño sufre, tiene y que genera una sexualidad infantil, los límites entre la realidad y la fantasía son muy vagos. A esto Freud le llama, a este fantasear, lo ubica como una realidad, dice él, esto es realidad psíquica. Para el niño, eso tiene el mismo valor que un hecho real a los fines de traumarlo. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? De nuevo, un ejemplo del consultorio, después de bastante tiempo de trabajo, de tratamiento, una mujer que había consultado por otras cosas en un inicio, en este procedimiento de asociación libre, habla de un sueño, ese sueño le trae un recuerdo, pero un recuerdo que ella no sabe si es justamente realidad o fantasía. Está en la casa de una abuela, donde solía pasar las vacaciones con sus padres, está en la casa de una abuela, en la pieza que ella dormía, y justamente el recuerdo es que ella está durmiendo, pero no se sabe si está soñando
que soñó en esa pieza, o en esa pieza sucedió este hecho, y alguien abre la puerta, y es un hombre que no se ve porque justamente hay poca luz, y este recuerdo viene acompañado de una sensación así de miedo, una sensación ominosa, por decir así, y estábamos hablando de un sueño, y ella trae este recuerdo que no sabe si es real o una fantasía, o si tuvo ese sueño en esa pieza, porque efectivamente ya dormían ahí, y dice que esta figura del hombre, que es tan angustiante en su recuerdo, no se veía porque toda la figura quedaba en negro por la luz que había en el lugar. Una o dos sesiones después, aparece casualmente que el apodo de su padre era el Negro. O sea, a su padre le llamaban el Negro. Todo eso queda en una vaguedad en la cual uno no sabe si efectivamente hubo ahí algún tipo de fantasía de ella, podría suceder que el padre estuviera borracho y se fuera a dormir a la cama con su hija, o puede ser que simplemente eran fantasías de ella porque su padre estaba borracho durmiendo en la cama del lado, ¿sí? Ese mundo de fantasías y realidades psíquicas tiene la misma eficacia para traumar al niño que el hecho real, que efectivamente lo trauma, y lo trauma mal, ¿no? Yo quería subrayarles esto porque frecuentemente en los consultorios, sobre todo psicoanalistas más viejos que yo, que ya es decir, suelen haber quedado con esta idea de la teoría de la seducción, como que, bueno, Freud se quedó en eso y cerró lo anterior, cuando en verdad esta teoría integra más casos que la teoría anterior, pero incluye los anteriores. Digo porque es clave en un consultorio, digamos, escuchar que efectivamente alguien está, digamos, alojar, por decir así, la dimensión del abuso sexual y las violaciones infantiles, que son otro proceso, hay cuestiones legales digo porque tienen que ver con la recuperación del paciente, hay todo un proceso que el paciente hace y tiene que hacer para, de a poco, digamos, pero tiene que hacer con eso, porque la sanción legal tiene un alivio, produce un alivio muy grande cuando el hecho es real, ¿no? A ver, estamos con el tema de... Bien, vuelvo a esto antes de que después abrimos el micrófono. Vuelvo a esto que ya creo que les mencioné en otro teórico. El paso es, en 1890, la palabra que cura es la palabra del médico, ¿sí? El ensalmo de la palabra, la importancia de la palabra. Ese paso de la sugestión a la catarsis se da, y en la catarsis la palabra que cura es la palabra del paciente. Es decir, lo que el paciente logra decir. No importa tanto qué le dijo su analista, sino lo que él le salió decir, ¿sí? Lo mismo va a valer de ahí en más con la asociación libre. La asociación libre genera esto, de que un paciente se deja llevar por sus asociaciones libres y de pronto dice algo que es muy significativo para su propia, más allá de lo que le diga el analista, es decir, no es tanto la palabra del analista la que cura o su famosa interpretación, sino este trabajo de sacar representaciones. Ya les doy un ejemplo de una colega que es gracioso y se puede contar. Esta colega estaba hablando, bueno, así como asociando libremente, y bueno, le cuenta a su analista que
esto me lo contaba ella misma, ¿no? Le cuenta a su analista que ha conocido una chica que tienen intereses comunes, que se han hecho muy amigas, que ella le cae muy bien, y bueno, que han hecho muy amigas, y al pasar le comenta, ella también tiene los padres muertos. Y el analista dice, ¿cómo también? Porque mi colega no tiene los padres muertos, ¿sí? Eh, ¿Cómo también? Es decir, eso abre todo un mundo de asociaciones, de, bueno, quiénes son mis padres, cómo son, qué siento yo respecto de cómo me criaron, o sea, en verdad me siento huérfana, siento que no tengo padres, que mis padres están muertos, y simplemente porque se le escapó, ella también tiene los padres muertos. A eso me refiero con ese giro en el cual Freud estaba antes en la dimensión de la sugestión, eliminar los síntomas sugestionando al paciente con representaciones contrarias, y aquí ese giro pasa a la potencia que tiene la palabra del paciente, la catarsis, la representación que sale, que se expulsa, o las asociaciones libres y lo que al paciente le sale en un lapsus, en un sueño o en un decir así tan simple como decir, bueno, mi amiga también tiene los padres muertos, ¿no? Al igual que ella. Bueno, quieren que abramos, no sé si en el chat hay comentarios o si... Sí, ahí Juan hay... Así, las tres obsesiones son, las tres neurosis son neurosis obsesiva, histeria de conversión e histeria de angustia. La histeria de angustia y la neurosis obsesiva, estas dos, no logran esa bella indiferencia que el paciente tiene en la histeria de conversión. ¿Se entiende? Después vamos a ir viendo en el año que la represión funciona de distinto modo y la más exitosa de las represiones es la histeria de conversión, porque logra eliminar el dolor psíquico y produce este aspecto que el paciente tiene de bella indiferencia, ¿no? Estas otras dos no, es decir, la neurosis obsesiva sufre mucho, en general la característica de la neurosis obsesiva es que es un sufrimiento mental, es decir, el paciente tiene la cabeza trabajando todo el tiempo, piensa una cosa, piensa la contraria, se culpa por lo que pensó antes, tiene que hacer ceremoniales, es decir, el sufrimiento es sobre todo en su cabeza. La histeria de angustia o fobia es una patología que hace que el paciente limite su vida en la sociedad, en el mundo exterior. No es tanto un sufrimiento de un trabajo psíquico permanente, sino que tiene que limitar su vida para no enfrentarse a la situación o al objeto fobígeno, ¿no? A ver... les quería subrayar esto. La patoplastia, porque ahí en el programa ustedes van a encontrar consideraciones sobre la histeria actualmente. La patoplastia genera esto. Hay una película que me encantaría que vean, que puede ser útil verla, que se llama Las Brujas de Salem. Es una epidemia que se produce, es una historia real, que se produce en un pueblito, donde una cantidad de jóvenes, de mujeres jóvenes, comienzan a sentirse poseídas por el demonio. Y esto se va como contagiando entre ellos. Supuestamente viene la iglesia a juzgar así, efectivamente en el lugar hay una bruja y hay que asesinar a alguien, como habitualmente hace la iglesia, y bueno, y cuando se genera un ambiente en el cual se le toma testimonio a distintas personas, y estas distintas personas van entrando a confesar también sus relaciones con el demonio, ¿sí? La patoplastia genera eso, genera que en los casos de histeria, de conversión, la
digamos, el modo en que se va a manifestar el síntoma cambia con las épocas y cambia con las modas. En una moda, ahora actualmente no tanto, pero en una época estaba muy presente el tema de la anorexia, ¿no? Y bueno, la televisión, la radio, por todos lados se hablaba de la anorexia de los adolescentes, y bueno, y se armaban, no sé, grupos de atención. Bueno, quedan 9 minutos, dice acá. Y en verdad, bueno, muchos de esos grupos estaban con pacientes que sufrían histeria y que su patología se mimetizaba a la patología de moda. Esto es lo que finalmente Freud va a decir respecto de la histeroepilepsia. La epilepsia estaba muy presente a finales del siglo XIX porque se estaba discutiendo si la epilepsia producía asesinatos epilépticos, o sea, si el epiléptico era alguien que había que estigmatizar. De hecho, aún ya en el siglo XX, algunas leyes de eugenesia, ¿no? Es decir, muy propias de los nazis, eh, eh, prohibían a los epilépticos reproducirse o directamente los castraban, ¿no? Entonces, en ese marco había como todo un estigma y todo un miedo al epiléptico, porque el epiléptico era impredecible o algo así. Entonces, todo esto viene a que hoy hay tanto histérico como lo hubo siempre y lo seguirá habiendo, porque el mecanismo psíquico es muy conveniente. Lo particular, y digo, en los dos sexos, en la psiquiatría, por ejemplo, se sabe, porque ellos hacen más estadísticas y esas cosas, que es muy frecuente en los varones. O sea, varones que por la estructura social que tenemos y que ahora está muy conmovida por el feminismo, sin embargo, los varones tienen prohibido llorar. Las mujeres, en general, aún en la crianza patriarcal, se permiten a sí mismas más la depresión, el llanto, el meterse en la cama y no salir por varios días, llorar, comer. El varón suele presentar muchos síntomas somatomorfos, ¿sí? Es decir, es la mujer, por ejemplo, la que lo lleva al traumatólogo porque tiene dolores de espalda terribles, pero a él no le pasa nada, él no llora, él no sufre. O, bueno, rengueras, trastornos digestivos, de todo tipo de síntomas somáticos que el varón, digamos, dominado por esta cosa de que el hombre no sufre, no llora, no tiene emociones, no puede ser por la cosa patriarcal, digamos, no puede ser un flojo, digamos. Entonces, el psiquismo, si se conecta con esos conflictos psíquicos, bueno, va a sufrir psíquicamente, va a tener dolor en su alma y no en su cuerpo. Y al igual que, esa formulita también se las quería decir ya que va corriendo el cronómetro. En el transcurso de la carrera, ustedes van a escuchar una fórmula bastante vulgar, pero que aproximativamente es cierta, aproximativamente. Eso es lo que quiero advertirles. Habitualmente ustedes van a escuchar que el paciente psicótico, esto que decíamos, paranoicos, esquizofrénicos, bipolares, bueno, con la moda de la bipolaridad, en algún momento hubo mucho barullo en los medios, se difundía mucho, se decía que la expresidenta Cristina era bipolar. Bueno, con eso también hubo como una epidemia de casos de histeria que se presentaban como bipolares, ¿no? Eso es muy, muy característico. Pero les decía, en la carrera van a escuchar una fórmula de que
la psicosis, el paciente psicótico lo llevan y el paciente neurótico va al consultorio. El paciente neurótico consulta por su propio modo y el paciente es llevado por la sociedad o la familia en el caso del psicótico. Eso no es tan cierto en el caso de la histeria de conversión. En el caso de la histeria de conversión, como les decía, ya en los casos de Freud, aparece esto de que son los familiares los que dicen, che, tenemos que ir al médico porque no puede ser que vos tengas 22 años y no puedas caminar, no puedas bailar, no puedas andar en bici. Y el paciente no está muy interesado en resolver ese conflicto, porque efectivamente lo que va a suceder si enfrenta sus conflictos psíquicos es que va a sentir dolor, mientras el dolor corporal se reduzca, va a sentir mucho dolor y va a tener que elaborar cosas que duelen psicológicamente, ¿no? Una última cosa y abrimos los micrófonos. Todos estos fenómenos que él venía practicando y estudiando, la sugestión en Nancy, la hipnosis de la época, van a ser resueltas por la teoría que Freud va a construir acerca de la transferencia. La transferencia, el fenómeno de cómo un paciente se liga a su terapeuta, a su médico, la teoría de la transferencia va a poder dilucidar todos estos fenómenos de las curas milagrosas, las curas sugestivas, los enamoramientos. La hipnosis también producía, eso ya lo habían observado muchos, que la hipnosis producía una suerte de adicción. Los pacientes que eran hipnotizados para alguna cosa, para que fuera, dejen de fumar, para que coman menos o coman más, sufrían una suerte de adicción respecto de ser hipnotizados nuevamente. La teoría de la transferencia es muy compleja, él la puede justamente construir porque deja de sugestionar. Sugestionar es justamente utilizar, manipular la transferencia. Cuando deja de sugestionar, comienza a aparecer este fenómeno de que los pacientes construyen o arman o se les produce un vínculo muy particular con sus terapeutas que no tiene necesariamente que ver con la actitud que el terapeuta tenga hacia él. O sea, uno puede no ser para nada paternal, uno puede ser completamente ácido, agrio, distante con una paciente y esa paciente se enamora de uno y no porque no sea muy bonito. Son fenómenos que comienzan a darle las pistas de lo que va a ser el fenómeno de la transferencia, que durante todo el año ustedes van a notar que cada vez tiene más importancia. Digamos, más importancia, es más peligrosa y es la clave de un tratamiento. Se dice habitualmente como una formulita que la vía regia para conocer el inconsciente es el sueño y la vía regia para la cura es la transferencia. O sea, no es tan importante que sea correcto la interpretación de un sueño o la escucha de un lapsus, como el manejo de la transferencia. El manejo de la transferencia es lo que puede podrir todo en un tratamiento psicoanalítico o lo que puede hacer que ese tratamiento marche bien, ¿no? Bien, les comento, las estadísticas que tienen los psiquiatras es que ellos le denominan trastorno somatomorfo. Cuando ellos cruzan las estadísticas, el mismo nivel en el cual aparecen los trastornos depresivos leves en las mujeres son los trastornos somatomorfos en los varones, ¿sí? Lo cual lleva a muchos psiquiatras a, por ejemplo, bueno, además de que el paciente ya fue al traumatólogo, ya fue al gastroenterólogo, comienzan a darle miorelajantes, ¿no? Las famosas fibromialgias es la última moda de... Pero esto, les aclaro, siempre es mezclado. A lo que quiero subrayar es que van a escuchar mucha pavada en el medio y en los medios masivos de que todas las mujeres son histéricas y todos los varones son obsesivos. Eso es una
pavada, en verdad, bueno, hay